Gloria a Dios, la paz del Señor sea con todos mis hermanos. Dios le bendiga a todos mis hermanos, a los nuevos que están ingresando, a los que ya hace un tiempo que están caminando, gloria a Dios, junto a la palabra, junto a hermanos y siervos y siervas que también están guardando la palabra, gloria al Señor. Como dice la escritura, dice, cuando estén dos reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Podemos sentir su presencia, que el Señor nos guarda, que el Señor nos respalda. Cuando estamos en comunión los unos con los otros, gloria a Dios, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Y los que son del Espíritu van todos se unen, y los que son de la carne, que están con la apostasía, que están en falsas doctrinas, esos también se unen. Así dice la escritura al día de hoy. Gloria a Dios, vamos a estar leyendo la palabra. Hoy hay en día, hermanos, mucha apostasía, y entre ellos está la apostasía también del diezmo. Dice, no, pero el diezmo era para la antigüedad, y el diezmo dice era para Leví, y ya no está más la tribu de Leví. Y yo le digo amén, amén. El diezmo era para la tribu de Leví, pero vamos a leer la escritura, porque también tengo que decirle que no una verdad a media es igual a una mentira. O sea, si la tribu de Leví no está al día de hoy, el sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque era un sacerdocio bajo la ley. Pero vamos a leer lo que nos dice la escritura, si en realidad esa es toda la verdad. Esa es toda la verdad. Nosotros tenemos que leer la escritura completa. O sea, cuando tú vas a juzgar un caso, así hacen los jueces, así hacen los abogados cuando van a juzgar, por ejemplo, un caso no sé, de robo, por ejemplo, tienen que mirar toda la ley, absolutamente toda la ley. Y el Señor, cuando vaya a juzgar a su pueblo en el tema del diezmo, él fue el que hizo la ley, y él va a juzgar conforme toda la ley. Y dice Malaquías 3:10, la nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, el que dijo esa escritura, la dijo para el tiempo de la ley. Vamos a ver si es así, o la dijo para todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la escritura antes de adelantarnos a decir, como dicen algunos, dice, el diezmo era para antes. Vamos a verlo con la escritura al día de hoy, que es lo que dice la palabra. Así que leemos. Vamos a leer esta pregunta que el Señor nos hace. ¿El diezmo era de la ley? ¿Era de la fe o era de la ley? ¿El diezmo era de la fe o era de la ley? Esta pregunta vino a mí, amados hermanos. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la escritura. Leemos Hebreos 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Escuche bien, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 7:6 nos dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y ahí podemos pararnos, porque esto está en Hebreo, en el Nuevo Testamento. Hebreos 7 dice, aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. O sea, nosotros tenemos descendencia por Abraham, el padre de la fe. Nosotros ahí es donde estamos parados. Dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. En ese momento, amados hermanos, no había llegado la ley, sino que la ley llega como 400 años después, sino que por medio de la fe dio el diezmo de todo. ¿Cómo lo dio Abraham? Abraham lo dio por la fe.
Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, la ley era mientras llegaba la promesa, que la promesa es Cristo, amados hermanos, que es más perfecto que toda ley, porque esa ley nadie la podía cumplir. Dice la escritura en Hechos 15, nosotros y nuestros padres no pudimos cumplir la ley. Por eso ni la sangre de machos cabríos podía, ni de palomas, ni de becerros, podía cubrir el pecado del pueblo, porque el pecado era tan grande, solamente la sangre santa del unigénito de Dios, del Hijo de Dios mismo hecho hombre, pudo cubrir, pudo perdonar, pudo limpiar el pecado del hombre. Esa sangre santa y pura del unigénito Hijo de Dios. O sea que esa ley no tenía el suficiente poder de redención, no tenía. Por eso vino la promesa. Dice, ¿qué necesidad habría aún? Estoy leyendo Hebreos 7. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, no fue llamado según el orden de Aarón, no fue llamado según el sacerdocio levítico? Recordemos esto, ¿por qué? Porque Cristo viene de la tribu de Judá, porque cambiado el sacerdocio, presta atención, verso 2, Hebreos 7, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley, y que aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de lo cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, nada, absolutamente, y de la introducción de una esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Gloria a Dios. No podíamos cumplir la ley porque por la ley nadie sería salvo, sino que somos salvos por fe y por gracia. Y en Hebreos 7:17 nos dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham, padre de la fe de todos aquellos que fueran a creer. O sea, no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles. No somos salvos por el mandamiento levítico, hermano, ni por la ley, sino por la fe. Y el precioso regalo de la salvación es por gracia. Y si Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, él también dio el diezmo de todo cuando la ley aún no había llegado. ¿Lo hizo por qué? ¿Por la ley? No, porque la ley no estaba. Lo hizo por la fe, no lo hizo por el mandamiento levítico. O sea que nosotros, dice, seamos imitadores de aquel que recibió las promesas. Esto es de Abraham, nos decía el versículo que empezamos a leer primero. Dice, ¿qué nos puede hacer pensar que somos más justos nosotros, no dándole a Dios lo que es de Dios, que aún Jesús Yahshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, pagó el impuesto del templo? Y eso lo podemos encontrar en Mateo 17, 24 al 27, que dice el pago del impuesto del templo, así se titula. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí, y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos? Dice, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos
o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero y tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios, aleluya. Así que encontramos, amados hermanos, que Abraham dio por la fe el diezmo de todo, mas muchos años después vino la ley levítica. ¿Existía ese mandamiento? ¿Acaso cuando existía la fe? No, ahí estaba el mandamiento, era una ley, pero la Escritura nos dice que seremos salvos por fe, que los salvos heredamos las promesas de Abraham. Somos salvos por fe, no por el mandamiento levítico. Abraham no fue justificado por las obras de la fe. Abraham fue justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la fe sin obra es muerta. Y Dios nos hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Entonces esa pregunta nos hará el Señor un día, amados hermanos, aquellos que no quieren diezmar, no quieren dar el diezmo. Dice en Génesis 28, 22 está ese versículo: de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. O sea, también vemos que Abraham dejó esa semilla de fe, fue el padre de la fe. O sea, ¿por qué? Porque él dio el diezmo de todo. Y Cristo es imagen de ese sacerdote perfecto según la orden de Melquisedec. Allí podemos ver que eso que nos muestra de Abraham es al día de hoy también. ¿Por qué? Porque recién al día de hoy se está cumpliendo los salvos por la fe. En aquel tiempo era por la ley. En el medio, vamos a decir, de la historia del pueblo de Dios, era por ley. Por ley el pueblo tenía que salvarse haciendo obras y preceptos y mandamientos. Pero al día de hoy es por la fe en Cristo, por la fe y la obediencia también, porque dice la Escritura, el que me ama mis palabras guardará. Entonces hay muchos que no quieren guardar la palabra y sacan de contexto ese pasaje de la Biblia y dice, ahora no hay, dice, levitas. Bueno, sí, amén, no hay levitas. Pero dice Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Y si Abraham fue el padre de la fe y dice que nosotros lo imitemos, Hebreos 6 nos dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6 nos dice que no seamos perezosos, sino que imitemos la fe de los que heredan las promesas. O sea, que imitemos a Abraham, que estaba haciendo un acto de fe, dándole a Dios lo que es de Dios. Y escrito está, da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Así que, amados hermanos, esto es lo que escrito está. El que quiera contender no contiende con hombres, sino con la palabra de Dios, que es el que nos da la Escritura. Dice que aquel cuya genealogía no es contado entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y bendijo al que tenía las promesas. Así que no fue por ley, ninguna ley levítica, sino fue por la fe. Y esa es la fe que nosotros que tenemos que tener y la obediencia que tuvo Abraham, que todo lo hizo por la fe y fue amigo de Dios. Como dice su palabra, dice, aquel que me obedece no lo llamaré siervo, sino amigo. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí, el amigo sabe. El amigo sabe, porque recordemos que cuando Abraham hablaba con Dios, el Señor le contaba las cosas que él habría de hacer, las cosas que vendrían,
y le dijo incluso cuando vendría la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Se lo dijo a Abraham, dijo, ¿por qué le he de encubrir a mi amigo Abraham? Entonces, si queremos ser amigos de Dios, también seamos obedientes, como Abraham, el padre de la fe. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea con nosotros. Amén y amén. Gloria a